la valoración del testimonio, siempre les he dicho, ustedes deben de ser expertos en valoración probatoria para que si el juez no valora adecuadamente un testimonio, como ya se abrió la posibilidad de que se revise la valoración probatoria en oportunidad recursiva, pues ya sea que a los magistrados o en amparo se les diga, oigan, el juez no revisó bien, el juez no realizó bien la valoración probatoria, el juez está adoptando una posición de íntima convicción, ¿no? El juez está valorando libremente sin exponer razones de sustento. Y la verdad es que no es así. La valoración siempre va a tener que ser a título de razonabilidad, lógica, conocimientos científicos, máximas de la experiencia, pero verdaderamente aplicadas, ¿no? De pronto vemos que todo el mundo habla de psicología del testimonio, pero cuando se van esos jueces en las ponencias y dictan sus sentencias, siguen con esto que les voy a enseñar a continuación, que es el primer foco de atención que hay que tener, porque es algo gravísimo, ¿eh? Esta sentencia, por supuesto que no es de la Ciudad de México, ¿eh? No, ¿cómo va? Para nada es de la Ciudad de México. Es de otro territorio del continente americano, pero quiero que le pongan mucha atención, porque es reciente, es de hace 2 semanas. Pero conste que no es de la Ciudad de México, ¿eh? Bueno, les comparto y vamos a empezar a analizar. Anfitriones, queridos amigos, ¿me pueden dar la posibilidad de compartir? Hola, Pedro, Katia, bueno, puros amigos aquí. De compartir pantalla, por favor. Claro, con todo gusto. Entonces, fíjense, dice el señor juez, atendiendo al contenido de los testimonios producidos en la audiencia de debate, bajo los principios que rigen el sistema procesal penal acusatorio, se logró generar la convicción más allá de toda duda razonable sobre la acreditación de dicho delito, previsto en los artículos señalados en el considerando 3 de esta resolución. Delito que se acreditó con las pruebas que se desahogaron dentro de la audiencia de juicio, las cuales se valoraron en forma individual, conjunta, integral y armónica. Hasta ahí todo suena así fantástico, una especie de poema, ¿no? Dice, de manera libre y lógica, con base en una crítica racional, de conformidad con los artículos tal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, teniendo en cuenta que son las pruebas las que constituyen los fundamentos en los que descansa la íntima convicción. Ya empezamos con problemas. Porque ya empezamos a hablar de íntima convicción, ¿no? Que es un sistema totalmente arbitrario para nuestro entorno, nuestra idiosincrasia, valoración de prueba. Pues es lo que lo convence al juez, con que lo persuadan ya, ¿no? Bueno, como soporte de un sano criterio en su valoración, basado en las reglas de un pensamiento lógico, de la experiencia, de la ciencia, de un criterio racional, que dan como resultado la convicción razonada que explica el porqué del sentido de esta resolución en el examen analítico de los hechos, pues la libre convicción está fundada en pruebas valoradas en forma coherente. Ya hablo de libre valoración, luego de coherentismo, tales como, y ahí viene lo bueno, fíjense, ¿por qué estoy tocando este aspecto de la testimonial? Porque esos cuidados los debemos de tener al momento de hablar de evidencias de la naturaleza que ocupa nuestra atención y cómo las tiene que valorar el juez, ¿vale? Fíjense, se supone que aquí testimonio de la víctima se pone todo lo que fue el interrogatorio, ¿no? Testimonio que fue recabado a través de videoconferencia, el cual merece crédito al generar convicción. O sea, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero merece crédito al generar convicción. Reconociéndole valor probatorio al ser sometido a la crítica racional, al obtenerse lícitamente e incorporarse al debate conforme a lo dispuesto por los numerales 265, 359, 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalando que su versión aportó datos útiles, suficientes que corroboran la acusación que hizo el Ministerio Público en contra de fulano, ya que logró persuadir a este unitario, persuasión, qué bello, persuasión, de la forma en la que acontecieron los hechos, al ser la persona que resintió la conducta que desplegó el acusado y durante la audiencia de juicio señaló circunstancias de tiempo, lugar y modo en el que acontecieron los hechos, al establecer que aproximadamente a las, y otra vez hace una síntesis de su testimonio, no tiene sentido reproducir, ¿no? Y bueno, fíjense nada más cómo continúa su valoración. Yo creo que no ha empezado, pero bueno. De esta versión que dio la víctima directa de los hechos, se desprende la ajeneidad que tenía el acusado respecto al teléfono de la marca X, el cual fue encontrado en su poder al acusado al momento del aseguramiento, pues la víctima dijo que este teléfono móvil se lo compró a su hermana Sultana, sin que el acusado justificara por qué traía consigo ese celular al momento de ser asegurado. Es de resaltar que en su testimonio no se advirtió ningún ánimo de odio, animadversión en contra del acusado para acusarlo,
de un delito que no cometió. Inclusive se denotó su miedo al narrar los hechos de los que fue víctima al momento del desahogo de su testimonio y que todos se escucharon en audiencia de juicio. Ahí está valorada la prueba testimonial. Primero que nada, como primer ápice de crítica, esto lo hago con un afán meramente docente, instructivo, es una crítica totalmente constructiva. Me gustaría escuchar 2 o 3 opiniones de algunos de ustedes de qué seguridad jurídica les puede engendrar esta especie de valoración, si es que se le puede llamar así, o si realmente lo que hizo el juez fue no valorar en absoluto, o a lo mejor erigirse, lo digo con todo respeto, pero porque fue un juez de Trinidad y Tobago, ahí no hay problema. Lo digo con todo respeto, pero fue erigirse como en una especie de juez con poderes metafísicos, ¿no? Algo, porque percibió el miedo, ¿no? Imagínense valorar percibiendo el miedo de un testificante. Bueno, no es un método de valoración factible. No se tiene que valorar con íntima convicción, no es libre la valoración, eso es una falacia. Pero el Código Nacional, ¿por qué habla de íntima convicción? ¿Por qué habla de libre valoración? Luego habla de máximas de la experiencia sana crítica ciencia, que esto es lo que corresponde a una valoración objetiva. O sea, pone métodos distintos de valoración y esto solo significa, lo voy a decir con todo respeto, no quiero ofender a las personas, ofendo sus argumentos, ¿sale? Porque el otro sería una falacia. La culpa la tienen los argumentos de los redactores del Código Nacional, ahí se ve cuántos habían de prueba. Así de simple y sencillo. Porque si hubiese un conocimiento epistémico de cómo se tiene que valorar la prueba, de acuerdo a la ciencia, o sea, habrían llegado a un consenso, ¿no? Para un método correcto. Entonces, por eso muchos operadores se sienten legitimados al hablar de íntima convicción, pues el código lo dice, son legalistas y se van al precepto, ¿no? Pero está mal, ¿eh? O sea, entonces ya ir mejor descartar eso de la íntima convicción, porque eso de la íntima convicción no es más que el ejemplo que siempre pongo. En algún tribunal de enjuiciamiento, me tocó a mí ser en el reclusorio norte juez vocal, de ese que no hace nada, ¿no? El que está nada más ahí consultando con los otros. El de en medio es el presidente y el relator, el de la derecha, ¿no? Bueno, entonces la clásica pregunta al Ministerio Público, a ver, gente del Ministerio, bueno, le dice el Ministerio Público a la testigo, a la única. Señorita X, ¿no? ¿Podría decirnos si en esta sala de oralidad se encuentra la persona que cometió ese hecho que usted indica? Sí, bueno, lógico, ¿no? ¿Lo podría señalar? Y le hace la víctima. Así, bien categórica, ¿no? Como dicen en las agencias, sin temor a equivocar. Bueno, el punto medular es que cuando eso sucedió, así al pronto, se me acerca el presidente, se me acerca y me dice bajito, fuera del micrófono, sí fue. Me dijo otra palabrita por ahí, pero no la voy a decir. Sí fue, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Lo persuadió un señalamiento. ¿Y qué creen? El señalamiento en audiencia no es prueba. Eso no es información probatoria. Eso es exclusivamente inmediación. Es inmediación y la inmediación juega un rol no probatorio. El principio de inmediación juega un rol de auxiliar del principio de contradicción, ¿sale? Solo es la inmediación es para auxiliar la contradicción, pero de ninguna forma para sustentar la razonabilidad del entorno probatorio. ¿Pero qué creen? Ese juez desde ahí ya había sentenciado, ¿vale? ¿Y qué creen? Fue por persuasión, persuasión. Siempre he hablado, ustedes lo saben, la gran mayoría siempre ha hablado de inteligencia emocional. Le faltó inteligencia emocional porque el juez que tiene inteligencia emocional controla eso y no se deja persuadir por un señalamiento categórico, ¿no? No, lo que tienes que hacer es esperar información objetiva y en consecuencia con esa información objetiva, más allá de tus prejuicios, creencias o del fervor que sientas allá adentro cuando viste el señalamiento, resuelva solo objetivamente. ¿Sale? Entonces, solo les pido ahí que sus micrófonos, hay un micrófono abierto y se está interrumpiendo ahí. Bueno. ¿Cómo era posible que el juez no sé quién sea, pero ahí ya lo silenciaron. Bueno, en ese sentido hay que tener esto muy presente. Lo último que les voy a decir de esto, porque yo he hecho mucho estudio alrededor de la valoración de la prueba, pero de todo tipo de prueba, ¿no? Pericial, testimonial, evidencia. Lo último para concluir es, ustedes no me van a dejar mentir, aún esto subsiste en parte. Fíjense ustedes lo que hacíamos en el sistema tradicional. Parámetros de valoración de la prueba testimonial en el sistema procesal penal de ese tradicional, ¿no?
A ver, fíjense, se decía antes que por su edad, el testigo, que por su edad, capacidad o instrucción, tiene el criterio necesario para comprender el hecho percibido. O sea que si era un menor de edad que vio un pequeñín de 7 años y vio ahí una agresión de carácter sexual, como pues su libro, hasta ese momento es difícil que comprenda el hecho, no tenía la capacidad de declarar. O sea que una persona con discapacidad mental, llámese esquizofrenia, trastorno psicótico, espectro autista o desarrollo intelectual retardado como síndrome de Down o retraso mental, o qué sé, no podían declarar, ¿no? Absoluto desconocimiento de una convención que ya estaba firmada desde aquel entonces, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos decía que la discapacidad mental no es incapacidad, ¿sale? No es incapacidad, que es lo que trata de dar a entender este artículo, porque hay que tener capacidad, dice, ¿no? Es dificultad, ¿sale? Por eso a las personas con discapacidad psicosocial, que es técnicamente lo correcto para aludir a las discapacidades mentales, es entender que sí pueden, que tienen capacidad jurídica de goce y ejercicio, que pueden hablar, que pueden y que pueden declarar en consecuencia, ¿sale? O sea, ya es romper paradigmas que desde el sistema tradicional ya se sabía, pero somos muy firmones en materia de tratados internacionales y tristemente no lo llevamos al campo de la realidad, ¿no? Bueno, después se decía antes que por su probidad, independencia de su posición o sus antecedentes personales, se puede considerar como testigo imparcial. Si el conocimiento de los hechos que narra lo obtuvo de forma directa y no por inducciones subjetivas o por referencias de otras personas. Si la declaración del testigo es entendible por ser clara, precisa, sin dudas ni reticencias, ya sea sobre la sustancia del hecho o sus circunstancias esenciales. Increíble. A ver, díganme ustedes si hay aquí alguno, por muy que haga ejercicios de memoria constantemente, que sea todo un genio en el ámbito de la memoria. A ver, ¿quién de ustedes considera que puede emitir un relato respecto a un hecho que observó hace 8 meses? Porque así son los juicios, ¿eh? No son al día siguiente, ¿no? Hace 8 meses, que sea su aserción clara, precisa, sin dudas ni reticencias. Es un claro desconocimiento de los procesos de funcionamiento de la memoria, ¿no? Es un claro desconocimiento de que mientras más pasa el tiempo surge el fenómeno de la transitoriedad y se te olvidan las cosas. Es un claro desconocimiento de cómo ocurre esto de asimilar la información, resguardarla, recuperar al recordar el pasado y evocarla de nuevo. O sea, absoluta falta de empatía. No, es increíble que valoráramos el testimonio sin entender cómo funciona la memoria del ser humano. Eso es lo que